buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz martes, 10 de marzo, seguimos avanzando en la semana. Hoy ya sabéis que el tema de actualidad no puede ser otro, el coronavirus. Desgraciadamente parece que se está creando una sensación de pánico colectivo. Nosotros vamos a tratar un poquito este tema, pero también más cuestiones de actualidad. Vamos a hablar de reportajes en los que el arte, la lengua gallega también priman, el arte y los mayores, nuestros mayores, también vamos a hacer ese pequeño guiño a todos mayores que ahora mismo se encuentran en las residencias, que no reciben visitas del exterior precisamente por esas acciones de protocolo para prevenir posibles ataques del coronavirus, ¿no? Ahora mismo dicen que parece esto como si fuera una guerra fría, ¿no? Ataque del coronavirus. Todavía nos resulta hasta un poco paradójico o incluso un poco surrealista. Vamos a hablar sobre ello porque también Ponferrada se encuentra en un cruce de caminos, un cruce donde confluyen pues diferentes oportunidades para hacer el Camino de Santiago, hacer rutas, turismo e incluso gente de diferentes países vienen aquí a visitarnos. Para ello nos hemos centrado en el albergue de San Nicolás de Flué. Nos acompaña, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Rafael Bertú, que es el hospitalero del albergue, junto a otra italiana que se llama Nelly, ¿verdad? Que hoy no nos puede... Nela, porque no nos puede acompañar, ya que tenéis que turnaros, ¿verdad? Exacto. Si esta noche estás tú, Nela tiene que estar allí. Ya teníamos 20. Efectivamente. Y estaba esperando claro. Que vengan unos más. Yo creo que lo importante, sobre todo, es pues no alarmar, pero también os está afectando dentro del albergue el tema de la prevención y los protocolos que tenéis que realizar, ¿no? A la hora de pues intentar prevenir la llegada de este virus. Claro, el Camino de Santiago es un lugar donde confluyen muchísimas personas de diferentes países. Sí. Y ahora es cierto que no es la época donde más turistas o incluso más peregrinos vienen a hacer el Camino de Santiago. Es quizás un poquito más adelante, ¿no? Mayo, junio. Sí. Pero aún así ya habéis atajado un poquito el problema y estáis teniendo pues algunas acciones a tener en cuenta. Cuéntanos qué tipo de acciones habéis realizado. No lo hemos podido atacar. El tema es que cuando te viene un peregrino y puede dar los síntomas, pues tenemos instrucciones de cómo actuar. Claro, y ese protocolo. Ya está. Sí. ¿Qué tipo de instrucciones o de medidas estáis tomando? No hay ninguna medida especial que haga referencia al Camino de Santiago, sino que la que viene haciendo el Ministerio de Sanidad. Es decir, por supuesto, evitar los contactos físicos y cercanos. Aquí en España, que además que es muy curioso, cada vez que nos encontramos con alguien, dos besos, la mano, y ahora de momento es como, nos saludamos así, ¿no? Como hacen los nórdicos, así con la cara, y ya está, ellos sí que saben. Bien, y luego pues estar pendiente de aquella persona que tenga síntomas de constipado y que pueda tener fiebre, pues ya no llevarlo al hospital. La instrucción que tenemos es que avisemos al 112 para ver qué decisión toma y por supuesto dejarlo en una habitación y que los expertos digan qué es lo que pasa, los médicos, y actúen como tengan que actuar. Claro. También hay otra problemática, ¿no? La problemática de los voluntarios italianos. Cuéntanos. Sí. Bueno, casualmente hoy hemos hablado con un voluntario italiano, amigo de Nela, mi compañera, que estaba asignado a la oficina de atención al peregrino que tiene la Catedral de Santiago para expedirla y cerrar el sello con la Compostela, y de momento le han dicho que no viaje. Claro. De momento no puede venir. Esto no sucede con otros peregrinos o voluntarios de otras nacionalidades, ¿no? Esta es la diferencia. No, a ver, el gobierno ha dado medidas hoy y ha cerrado vuelos a Italia y viceversa. Aquí hoy en el albergue creo que hay dos italianos que vienen desde hace tiempo, en principio. ¿Y qué tipo de noticias recibís? ¿Qué os cuentan? No, nosotros no es que estemos fuera del mundo, porque el camino no lo está, pero ellos cuentan, pues estamos sí que, a ver, no, allí no se ve mucho la televisión, la gente oye noticias, uno se las pasa a otro, y nada, pues en principio el ambiente es de más normalidad de lo que parece, en tanto que, pues nosotros llevamos medidas higiénicas, llevar guantes,
lavar bien los picaportes de las puertas y los pasadores. Sí, y que eso para parece que se nos pasa por alto, incluso a nosotros también dentro de las oficinas. Sí, y procurar que lavarse las manos continuamente asiduidad, y por claro. supuesto evitar el contacto físico y la higiene y luego la limpieza, que hacemos más hincapié, que todo Los esté más baños. limpio, baños, todo. A ver, el albergue este es bastante grande y nos permite acostar a los peregrinos en la medida que podamos, todos en las camas de abajo y que no se acumulen demasiado las habitaciones. Entonces, bueno, este albergue es un gran albergue, yo tengo que dar la enhorabuena porque la zona tiene ahí un Gran tesoro, espacio. sobre todo para aquel que le gusta el Camino de Santiago, que pese a tener, tiene 20 años, a lo mejor le faltarán ya renovación de determinadas partes y algunas cosas que habrá que tocar, pero en conjunto el albergue es una joya. Desde luego que sí, además lo bonito de este albergue es que cada año vienen diferentes voluntarios a colaborar de diferentes lugares del mundo, pero ya hay personas que han encontrado allí como una especie de hogar, ¿verdad? Y hay gente que colabora pues con el cuidado de las plantas, del jardín, con la limpieza y bueno, pues incluso una mujer que estuvo de peregrina hace ya unos cuantos años, que venía de Estados Unidos, ¿verdad? Se dedicaba pues al cuidado del jardín. Katy. Sí, Katy, la mandamos un beso desde aquí, que del año pasado... Bien guapa. ¿Verdad? El año pasado organizamos el programa de una forma muy especial, ella estuvo colaborando y me encanta cómo hay personas que de repente pues, sienten este amor por el Bierzo y deciden quedarse y el amor por la sociedad, que eso es algo todavía más importante y más extraño en los tiempos que corren, ¿verdad? Porque parece que últimamente la sensación que tenemos es sálvese quien pueda, vamos a lavarnos las manos, nunca mejor dicho, y aquí... como Sí, dicen, el que no corre... Es amor al camino, sí. al camino también. Es decir, yo pertenezco a una asociación que es Hospitaleros Voluntarios, que, bueno, Nela viene de Nápoles con sus propios medios, yo desde Murcia con los míos, pues yo he compartido hospitalidad con otros italianos, con un canadiense, con un australiano, con un americano. Es decir, se están haciendo cursos por todo el mundo y la gente se va incorporando a esta asociación, claro, que es participa solo y fundamentalmente los albergues gratuitos, que son de donativo. La gente aporta el dinero que necesita el albergue para tener las luces encendidas y pagar la calefacción y el agua, y además pues para la manutención nuestra, porque nos hacemos de comer allí y todo eso. Rafael, ¿a ti qué te reporta el trabajar como hospitalero, ¿no? Porque es un trabajo muy especial. ¿Cuánto tiempo llevas ya? Estoy desde el año 2016. Madre mía, 2016. No, son 4, yo he estado ya en 6 albergues. Tengo posibilidad y dispongo de bastante tiempo y quiero devolverle al camino lo que el camino me supo dar. Entonces yo me encuentro bien aquí, participo de todo lo que en el camino hay y traslado al camino o le devuelvo al camino lo que en su día él me dio. ¿Cuál fue lo más importante que te dio? Por supuesto, sería muy difícil hablar de una cosa sola, pero porque el camino es una ruta fundamentalmente interior, no ya desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista personal. No necesariamente todo el que va al camino va rezando y yendo a... Claro, hay que diferenciar lo religioso de lo espiritual también, ¿no? Porque es verdad que también hay personas que lo llevan de una forma interna, es un recogimiento de esa persona. Hacia ti mismo. Exacto. Y luego, pues sí que es cierto que tiene, sobre todo el camino francés, donde estamos, o muchos de los caminos, tiene un componente cultural también muy importante. Sí. Y fíjate, ¿qué dice un murciano del Bierzo? Porque, claro, fíjate qué lejos está. Bueno, a ver, también hay gente de otras nacionalidades que están trabajando aquí en el albergue, pero ¿qué dice un murciano? A mí me encanta la gente de allí. Bueno, esta mañana han venido a llevar la comprobación que habitualmente lleva la empresa de agua y de las temperaturas que hay por todo el tema del sanitario
Claro. Y ver cómo funciona todo. Y yo le estaba viendo cómo este señor estaba tirando agua por el grifo con un chorro enorme hasta que saliera caliente. Y nosotros, que en casa tenemos hasta un recipiente con agua y cerrado para que la cisterna del váter no cargue toda el agua que tenga que cargar para ahorrar agua, pues me choca la cantidad de agua que tenéis. Luego sí tenéis mucho bueno, y todo, además de toda la cultura y todos los edificios históricos, hay una cosa que está ahí y que forma parte de la cultura vuestra y de España, que es la mencía y el vino excelente que bueno, pues gracias al esfuerzo de muchos o de los que sean. Claro. Pero el hecho es que la mencía la habéis recuperado y es una variedad que ya se conoce por todos sitios. Esos viñedos maravillosos, sí, ¿verdad? Hoy he tenido la suerte hemos dado un paseo, teníamos unas horitas de asueto y hemos llegado hasta cerca de las Médulas y he estado viendo viñedos que pueden tener 70 años, 80 años, prefilosera, que eso daban envidia, daban ganas de acercarse a ver cómo estaban y preguntarles por la salud. ¿Verdad? Sí. Viva el Bierzo, entonces, ¿no? Sí, por supuesto. Tengo buenos amigos aquí. Bueno, el Bierzo es salud, es gastronomía, son paisajes, es gente. La gente del Bierzo también es gente que da mucho, ¿no? Son personas, pues, en ese sentido, muy... hay gente que dice, bueno, es que no son iguales que los castellanos. No se puede decir ni que sean leoneses, ni castellanos, ni gallegos. Hay un híbrido, porque también tienen otra cercanía, otro cariño, ¿verdad? Como en tu tierra. En ese sentido, ¿no te habrás sentido tan lejos? Sí tienen personalidad. Yo estoy muy cerca de un señor que acude mucho allí por el albergue, que yo le digo el señor que habla fuerte, habla muy fuerte, muy rápido. Le tengo que decir que vaya despacio, pero bueno, nosotros también tenemos nuestra forma de hablar y bueno, también es posible que alguien que no está acostumbrado a nuestro tono y a nuestras cosas que luego se dicen y los motes que luego se ponen en una conversación y que nos pueda entender. ¿Verdad? Lo importante de todo es la variedad de culturas, eso que nos hace enriquecernos, porque al fin y al cabo es tradición, y es conocer otros lugares y otras personas, ¿no? Que son las personas las que nos traen esa riqueza. Rafa, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, sobre todo también por tranquilizarnos un poquito, ya que estamos hablando que en el Camino de Santiago confluyen personas de todas las nacionalidades, hay que extremar precauciones, todavía no llegan las grandes aglomeraciones, pero sobre todo un poquito de sentido común, que yo siempre digo que es el menor de los sentidos, porque es así. Sin embargo, todos tener tranquilidad y bueno, a disfrutar todavía esta época en la que, bueno, no termina de hacer bueno, pero es una época perfecta para seguir disfrutando, ¿verdad?, de los entornos que tenemos aquí en el Bierzo. Rafa. Yo quisiera felicitaros al Bierzo, no solamente a Ponferrada, por este extraordinario albergue que tenéis, que lo cuidéis y que lo mantengáis vivo en las mejores condiciones. Yo he pasado 3 veces haciendo el camino por aquí, y la primera vez que pasé estábamos en el albergue más de 200 personas. Fíjate, eso sí que es un salado. Claro, muchísimas gracias. Rafa, nosotros seguimos, hemos estado hablando de la variedad paisajística que tenemos en el Bierzo, así que una de nuestras secciones estrella que no pueden faltar es Flores Prado. Hola, como cada martes estamos en la sección Tu Jardín a Punto con Viveros Prado. Aunque veis que todavía esta planta no tiene hoja, veis que en esta época del año florece. Así que hoy os voy a dar las claves para tener tan bonitos estos magnolios como los tenemos aquí. Como veis, aquí os presento la magnolia. Hay mucha gente que está confundida y piensa que solo tenemos un tipo de magnolio, que es el de hoja perenne, pero en este caso os voy a presentar la magnolia, que es la de hoja caduca, que en eso se diferencia un poco. Cuando hablamos de magnolio hablaremos de las plantas de hoja perenne y cuando hablamos de magnolia hablaremos de esta planta que es la de hoja caduca. Se diferencian también por su nombre científico. La magnolia o el magnolio de hoja perenne se llama Magnolio grandiflora y el magnolio o magnolia de hoja caduca se va a llamar Magnolia solangeana.
Dependiendo un poco luego de la diferencia de las flores, se va a llamar de una forma u otra. Puede ser Magnolia solangeana, en este caso tulífera, o puede ser, si la formación de la flor parece más estrella, es más abierta, sería Magnolia solangeana estelata. Y tenemos un poquito las dos plantas. En este caso lo tenemos en forma de arbusto, pero también podéis encontrar esta planta en forma de árbol. Y también vamos a encontrarla en diferentes colores. En este caso veis que tengo esta, que es una de las más comunes, junto a la morada, que seguro que es la que más habéis visto. Tengo la blanca con este tono aquí moradito, pero lo que os digo, la hay morada, la hay blanca toda, la hay tirando a rojizos, la hay de muchos colores. Aunque penséis que solo hay blanca y morada, que son las más típicas, acercaros por aquí porque tenemos varias variedades que quizá todavía no estén tan abiertas como esta, porque sí que es verdad que este año está un poquito avanzado todo y debería de estar más en esta época en capullo, así más como esta flor que vemos aquí, más cerradita. Es una planta que es muy fácil de cuidar, que puede estar tanto a sol como a media sombra. Incluso a media sombra lo que le vamos a hacer es que el verde de la hoja esté más intenso, aunque ya os digo que la vais a poder poner a pleno sol sin ningún problema, y lo que va a hacer es, primero echa la flor, como veis aquí. Cuando pierda la flor va a empezar a echar una hoja verde, que a diferencia del magnolio, el de hoja perenne, es una hoja finita y blandita, no es dura y corácea como la del magnolio, y es un verde más clarito, no es tan intenso como el verde que tiene el magnolio. Por aquí ya empieza a salir alguna hojina, pero bueno, prácticamente no se ve, y lo único que tenéis que tener en cuenta es que la deberemos de tratar como una planta ácida. Yo os he hablado muchas veces de lo que son las plantas ácidas, y es que necesitan sustrato ácido y abonarlas con abonos especiales para plantas ácidas, que normalmente se comercializan como abono para hortensias, pero ese abono va a englobar un poquito todas esas plantas que ya sabéis que son hortensia, camelia, la azalea, los magnolios, sobre todo la magnolia, para ponerlo con tierra ácida y que esté ese verde y esa floración más intensa. Otra cosa, y por último a tener en cuenta, es la poda. No podéis podar ni en el otoño ni en la primavera, ya lo sabéis que también pasa con algunas plantas como la camelia o el rododendro, porque si no le vamos a estropear la floración, o sea que no podéis podar en el otoño ni ahora, que es cuando normalmente se empiezan a hacer las podas, sino que si lo queremos podar, cuando retire toda la flor y empieza a brotar la hoja, ahí haremos una poda, tanto de formación como de limpieza, no tendríais problema, pero recordaros que si la podamos en otoño, lo que le vamos a hacer es que ese año no vaya a florecer o vaya a florecer mucho menos. Entonces, las claves ya sabéis que son ponerla en un sitio de semisombra o de sol directo, ponerla con sustrato ácido y abono para plantas ácidas, y con eso vamos a mantener la magnolia bonita durante muchos años. Recordad lo que os decía de las formaciones, que pueden utilizarse tanto como árbol o como arbusto. Ya veis que aunque sean árboles de hoja caduca, podemos disfrutar igualmente de la belleza de estas plantas, en este caso de la magnolia. Espero que con estos consejos mantengáis tan bonita como esta vuestras magnolias, y me despido desde Viveros Prado. Hasta el próximo martes, un saludo. Y continuamos. ¿Excluirme tú a mi edad? Esa es la exposición que se presenta en Bembibre, además con un gran éxito, tendrá lugar casi hasta finales de mes, pero esto me lo van a contar Marta Fisteus. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas terapeuta noches. Ocupacional. Y Cristina Montero, ahí el apellido que se me olvida, Community Manager. Un placer, chicas, porque yo creo que es una exposición súper bonita. Estamos viendo ahora pues una pequeña muestra de lo que nos podemos encontrar. Son imágenes muy impactantes, pero también
también es una forma de reivindicar que las personas mayores son importantes, que las personas mayores nos enseñan mucho y deben seguir siendo importantes dentro de la sociedad, ¿no? ¿Sobre qué versa esta exposición y bueno, luego pues qué tipo de pautas habéis ofrecido a la gente a la hora de disfrutar y de ver esta exposición, chicas? La exposición pues lo que busca es no excluir a las personas mayores, dignificarlas en nuestra sociedad y darles un papel protagonista que a veces no lo tienen en estos tiempos. Es cierto, es como que a los abuelos, a las personas mayores, parece que se las tiene relegadas, no en un segundo plano, muchas veces en un tercer plano, siguen actuando como cuidadores, siguen actuando como los principales gestores del dinero, ¿no? Porque son los que están alimentando a muchas familias, pero se les deja a un último lado y al final tienen tantas historias, tienen tanto que aportar que es importante, ¿no? Que con esta exposición itinerante, que en este caso estará en Bembibre, pero va a estar también en diferentes municipios del Bierzo, vamos a poder ver otra forma de conocer estas historias de nuestros mayores y poder ensalzar el valor que tienen, ¿no? Que han alimentado a 3 generaciones, han sacado adelante y lo más importante, han educado, que eso es lo más importante de todo. Bueno, contadme qué nos vamos a encontrar, porque fijaros esta fotografía, que además la has hecho tú, Cris, es impactante no solamente por el color, sino porque estamos viendo que esta misma persona que ahora es joven, pasarán los años y se hará mayor, ¿no? Sigue siendo igualmente bella, no ha perdido la sonrisa, no ha perdido las ganas, pero es verdad que los años nos van apagando poco a poco y para que no nos apaguen necesitamos a otras personas como vosotros que le dais luz y ensalzáis el valor de la gente mayor. Es verdad. Claro, por ejemplo, esta imagen sí que es la que representa un poco a la asociación. La hemos traído porque es como casi la marca de Alzheimer Bierzo, porque sí que para nosotros lo importante son las personas a las que atendemos normalmente y las que trabajan allí, que tienen la misma importancia. Y aquí lo juntamos todo y es lo que tú dices, es que no pierden la esencia y son tan importantes lo que nos aportan ellos a nosotros que lo que le damos nosotros a ellos. Entonces nos parecía que era pues muy emblemática. Desde luego que sí. Esta imagen. Me ha encantado. Me imagino que habréis utilizado, es que a mí siempre luego me gustan las historias, saber cómo habéis cogido la idea, cómo la habéis desarrollado, alguien se habrá prestado para esta fotografía, también alguna persona mayor, ¿no? Cuéntame qué historia tiene esta foto. ¿Se puede contar? La historia... Pues mira, sinceramente yo llegué un día de vacaciones a ayudar a Cristina porque teníamos que montar todo esto que nos vino así de sorpresa y la verdad es que me suelo poner mucho el pañuelo cuando no estoy así trabajando y llegué con el pañuelo y a Cristina le gustó con la apariencia que daba y se nos ocurrió hacerlo con Marina, darle ese toque moderno que además es como que está protegiendo la cabeza, que es lo que estamos haciendo en la asociación, proteger la memoria, todas esas áreas del cerebro que pueden tener algún tipo de afectación. Entonces el símbolo también... Qué metafórico, ¿eh? Quedó muy bonito. Precioso. Claro, en la exposición todas las fotografías que hemos hecho, que lo hemos hecho también, tienen una base, tienen más mensaje que calidad artística, por así decirlo. Pero claro, los mensajes están los conocemos bien, sabemos lo que queremos decir, lo que queremos transmitir y yo creo que a la gente sí que le va a gustar, pues ver, lo hemos explicado bastante bien, creo que se entiende. Y bueno, sí que es importante que llegue ese mensaje a toda la sociedad. Me encanta, además es súper creativa, la imaginación al poder, ¿no? Y sobre todo el fondo rosa también para reivindicar, pues sobre todo ese poder de la mujer en este caso. ¿Qué más nos vamos a encontrar en esta exposición? Bueno, pues en este caso tenemos obras de otros artistas de la zona, que era muy importante para nosotros que ellos dieran su punto de vista también. Entonces, en esta ocasión hemos puesto obras pues, relativos a la mujer, ya que era marzo y queríamos reivindicar un poco pues, la figura femenina y sensibilizar porque nuestro sector, el de los cuidados y el de la sanidad, está muy feminizado. Sí, y, cierto. Claro, lo tenemos muy integrado, que eso bueno, pues es un estereotipo también, un estereotipo que igual hay que saltarse.
Pero bueno, queríamos reivindicar eso, queríamos hacer un homenaje también a las auxiliares, a las cuidadoras que tenemos en nuestro centro, que también les hemos hecho fotos, y bueno, y sobre todo también la aportación de los artistas de la zona, que tenemos a gente como RM Remedios, que nos ha querido también ceder su... Sí. Claro que somos privilegiados por tener obras de ese calibre a nuestro lado. Claro, tenemos de Ángeles Movilla, de Néstor Yuguero, de Noelia Sanabria, bueno, ya las fotografías también que colaboró con nosotros desde el principio Javier Cabezas. Entonces, bueno, estamos muy contentos con Arturo, claro, Arturo Bruzo, se me va a quedar Noelia, Noelia, sí, Artesanía Manitas, que también queremos tenerlas ahí presentes porque siempre nos ayudan, están muy pendientes de lo que hacemos, y Álvaro Salido. Claro, y luego, por ejemplo, habéis destacado diferentes áreas, ¿no? Una de las áreas que también llama mucho la atención es la afectivo-sexual, porque tendemos a pensar que ya nuestros mayores, esa parcela de su vida ya se relega, no ya a un último plano, o sea, ya se acabó. No, es una de las áreas en las que también se destacan, ¿no? Y se destacan varias pautas. Quisimos añadir la instalación porque parece que es un tema tabú, el que las personas mayores tengan derecho a sentir placer, y es algo que tienes derecho a lo largo de toda tu vida. Añadimos una parte de la obra en la que sale un señor vestido con un maniquí con un montón de corazones y representa la fase de viudedad, cuando ya la pareja se pierde y sí que tienen derecho a volver a empezar de nuevo, que no tiene por qué verse mal ese tipo de cosas. Y además en una demencia, cuando la memoria afectiva es lo último que se pierde, pues también lo que hicimos ahí, destacar todo el amor que pueden recibir. Claro, que eso es súper importante, ¿no? Una de las cosas fundamentales también, una de las pautas que ellas establecen cuando ofrecen estas exposiciones, fuera prejuicios, ¿no? Esa es la primera pauta. Siguiente pauta, entusiasmate, porque también eso yo creo que es algo fundamental a la hora de ver la exposición, de emocionarte, el área de las emociones, el área del hogar, el área de la familia, ¿no? La familia, que es algo también tan importante. Los sueños hechos realidad. Qué bonito y qué importante, y se nos olvida a veces, ¿no? ¿Qué me decís de este área? Pues hicimos un apartado en el que pues, las personas pueden coger consejos, que sí que ahora lo hemos visto como que tienden a personalizarlo, como tipo el horóscopo, que ven el mensaje que les ha tocado y que lo tienden a personalizar, a hacerlo suyo con una vivencia particular, claro. Sí, tenido. ¿Qué tipo de primeras reacciones habéis tenido a la hora de exponer la exposición por vuestra parte también, ¿no? Porque claro, siempre es como, bueno, pues podemos, en la próxima exposición podemos aportar esto, porque esto es una exposición itinerante en la cual todavía se sigue participando y todo el mundo que asiste a esta exposición puede aportar su granito de arena, incluso muchos artistas. Y luego también, ¿qué tipo de reacciones tiene la gente cuando asiste a esta exposición? Las dos partes, ¿no? Que yo creo que son importantes, que al final confluyen. Claro, yo creo que, bueno, como fue ayer justamente cuando hemos visto a la gente en la sala ya viendo como lo que sentían, sí que es verdad que nos parece que sí que les llega, porque cuando explicamos bien lo que quiere decir cada cosa es como que les impacta, porque pues eso, cosas como lo de la sexualidad es como que no se lo esperan o les sorprende. Y tenemos otra parte de, pues eso, vemos cosas como el papel de la mujer, por ejemplo, que sí que en los cuidados de la casa también los hemos querido plasmar, y eso también es como que impacta verlo allí colocado, ¿sabes? Todo ese que es la realidad. La realidad sí que, bueno, creo que a la gente sí que le ha llegado. Alguien me comentó que estaba con los pelos de punta de recibirlo, claro. Entonces, bueno, sí que nos gustó, las sensaciones han sido buenas. Que no deja indiferente a nadie. Sí, porque es que tocamos los sentimientos, básicamente. Claro, hasta el 26 de marzo es cuando la gente va a poder disfrutar de esta exposición en Bembibre, luego va a pasar a otros lugares del municipio,
municipio, vamos, diferentes municipios, pero también pone, tú puedes participar en actividades que se proponen en la exposición, ¿no? ¿Qué tipo de actividades proponéis? ¿O en cada lugar, en cada municipio es diferente? Chicas, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Y a todos vosotros que vais a ver esta exposición, os mandamos un abrazo muy fuerte, y a todas las personas que también son grandes protagonistas, como Marina en este caso, y que no dejen de soñar, que eso es lo más importante. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Esta mañana nos hemos acercado al Marca para asistir a la presentación del tercer premio Morales. Para ello nos acompaña Paco Macías y Mar Palacio. Muy buenas. Vamos a hablar un poco de las bases, en qué consiste este concurso, porque ya es la tercera edición y el fallo tendrá lugar en octubre, ¿verdad, Paco? Sí, el 3 de octubre, que es sábado, y será en Cacabelos. Sí, ¿en qué consiste este concurso? Porque ya es la tercera edición, me imagino que también habrá alguna novedad, y ahora nos cuentas algún detallito. Vale, el concurso consiste en la publicación de los trabajos ganadores, y bueno, se divide en 3 categorías, que son infantil, ESO y bachillerato y escuela de idiomas. Infantil participan con dibujos. Los de la segunda categoría y la tercera son poesía, relatos y teatro, siempre breve, teatro breve. Pero claro, si publicamos 100 páginas, pues es más complicado publicar todo esto. Y entonces, pues siempre gira alrededor de un poema, o una estrofa, un verso que escojamos de un poeta berciano que se llamaba Antonio Fernández y Morales, que por cierto publicó su obra, la publicó 2 años antes que Rosalía de Castro, que se considera que la obra de Rosalía es la fundacional de la literatura gallega contemporánea. Pues bueno, pues hubo un poeta berciano que publicó 2 años antes en gallego. Y bueno, el premio consiste en eso, es decir, en escoger lo que el jurado considera las mejores obras y publicarlas, y el premio es la publicación. ¿Por qué tiene una relación tan estrecha con Cacabelos? ¿El autor o el premio? El autor, bueno, el autor nació en Astorga, pero vivió en Cacabelos. Su padre se trasladó a Cacabelos, creo que tiene una farmacia, se trasladó a Cacabelos y vivió aquí bastante tiempo, y bueno, incluso está enterrado aquí. Es una bonita curiosidad. Mar, yo creo que es importante ensalzar este tipo de premios. Estamos fomentando la lectura, la escritura y la creatividad. Claro, eso por una parte, y por otra parte también este tipo de actuaciones, de premios, son muy importantes porque son la garantía de que se pueda seguir con este patrimonio inmaterial que tenemos aquí en El Bierzo, por ser una zona de transición lingüística. Este patrimonio que tenemos la suerte de tener, que es la lengua gallega, la lengua berciana. Entonces, en ese sentido, el Instituto siempre ha estado con ese interés de apoyar esta peculiaridad que tenemos en este territorio y que no tienen en otros sitios, ¿no? Y que hay que conservar. Es muy difícil por la vida actual que llevamos que determinadas cuestiones se conserven, y entonces esto es importantísima. El Instituto, que siempre ha tenido especial atención y mucha preocupación por estos temas lingüísticos, pues también ha estado ahí en dar a conocer a estos autores. Estamos hablando de Fernández y Morales, que hace años el Instituto editó pues el libro que dio a conocer a Fernández y Morales. No solamente en el instituto, sino yo también en aquel momento era vicepresidenta del Patronato Cultural de Cacabelos, cuando también en Cacabelos se dedicó esta pequeña antología Fernández y Morales. Y bueno, pues le hemos dedicado también unas jornadas de autor, lo mismo que se las hemos dedicado a el poeta, el escritor Ramón González Alegre, que ahora mismo también estamos recordando, porque el 19 fue el centenario de su nacimiento. El Instituto también ha publicado obra suya, le ha dedicado otras jornadas de autor, y además es uno de los grandes escritores que, a través de su trabajo en Galicia, pues le dio la alternativa a muchos de los escritores gallegos. Estamos hablando de Ferrín, de Méndez Ferrín, estamos hablando de Antonio Pereira, estamos hablando de escritores que después desarrollaron un trabajo muy importante en el mundo de las letras, pero que hay que recordar que Ramón González Alegre fue el primero
que les dio cabida en la página de su revista para que empezaran. Bueno, pues para el instituto es muy agradable estar aquí y tenemos muchos proyectos de apoyar pues el vocabulario, la toponimia, todo lo que tenemos en este territorio, que es tan común con todo el noroeste peninsular, con Galicia y con todo este. Desde luego que sí, eso es una forma de apoyar al bagaje cultural que nos ofrece el gallego y, por supuesto, también de recordar que no podemos perder las tradiciones, que no podemos perder una lengua que es muy rica, ¿no? Y que, de hecho, este tipo de concursos están fomentando sobre todo esa creatividad por parte de los más jóvenes. No podemos olvidarnos que este concurso pues tiene mucho que ver y vincula mucho a los jóvenes, entonces les está dando ese protagonismo. Aquí tenemos algunos de los libros, ¿verdad? Vamos a mostrarlos, algunos de los libros que también están editados por parte del Instituto de Estudios Bercianos y nos podemos inspirar, ¿verdad?, para comenzar una creación. ¿Dónde podemos encontrar las bases de este concurso, Paco? Las bases de concurso, bueno, nosotros las enviamos a los profesores de gallego del Bierzo, pero bueno, se puede encontrar en una página de Facebook que se llama Grupo por las Médulas. Bueno, grupo en castellano sería Grupo por las Médulas. Ahí se pueden encontrar las bases. O sea que si nos metemos en internet, buscamos Grupo por las Médulas, ahí vamos a encontrar perfectamente esas bases en las que os animamos a todos vosotros a participar. No faltéis. Y ahora nuestro consejo de esta noche. ¿Necesitas asesoramiento psicológico, pedagógico, sesiones de logopedia, fisioterapia? En el Centro Aveirón tienen la solución, situada en Avenida Reyes Católicos, número 54. Y ahora sí, seguimos con más contenidos. Y finalizamos, desgraciadamente, con el tema estrella de esta semana, y decimos desgraciadamente porque ya podía ser otro, pero es el coronavirus. En este caso queremos hablar de prevenir, porque es mejor prevenir que curar, como estamos diciendo. Vamos a hablar de los grupos que más riesgo pueden tener, y en este caso son nuestros mayores. Por eso vamos a hablar con el gerente de la residencia del Mirador del Cúa. Muy buenas noches, Adolfo Canedo. Un placer. Estamos hablando de tomar medidas, de tener esas restricciones que van a hacer que podamos prevenir esos futuros casos de coronavirus. Es complicado, pero aún así está en nuestras manos. Nunca mejor dicho, es en el protocolo importante lavarse las manos, ¿no? Y para todas aquellas personas que están trabajando dentro de la residencia también tienen que tener una serie de protocolos a la hora de cuidar de nuestros mayores. Restricción de visitas, también otro de los temas de los que vamos a hablar. No es que queramos dejar a nuestros mayores incomunicados, pero estamos diciendo que lo mejor es prevenir, ¿no? Hasta que pase un poquito todo lo que se nos va acontecer ahora mismo, ¿no? Porque estamos empezando. Adolfo, cuéntanos, ¿qué tipo de medidas estáis tomando? Bueno, primero tenemos que aclarar que estamos en una situación un poco difícil, porque tampoco hay unas directrices claras, precisas, exactas, concisas. Claro. Es cierto que hay unas recomendaciones muy generales y una vez dicho eso, pues todos los que tenemos responsabilidades y tenemos a nuestro cargo, pues no solamente la responsabilidad de los ancianos, de los residentes, sino también de los trabajadores y del personal técnico, y también, como no, de las propias personas que visitan y que van a acompañar y a visitar a los residentes, pues lógicamente tenemos una responsabilidad que no podemos eludir. Muchas veces es mucho más fácil dejar que las cosas pasen y que, como dice el otro, si no pasa nada, pues que bien fue todo, y si pasó algo, pues ya es porque tenía que pasar. Pero en nuestro caso la responsabilidad no nos permite tengamos esa dejación en las funciones, y al margen de las medidas higiénico-sanitarias que están recomendadas, pues lógicamente nosotros hemos tomado unas medidas de régimen interno que fueron primero consensuadas, la mayor parte de ellas con los propios residentes, porque tenemos que empezar diciendo que hay dos poblaciones de riesgo en los centros residenciales. Claro. El primero son los residentes, que son los que necesitan todos los cuidados y todas nuestras atenciones, pero también hay otra
sin poder, y yo creo que están al mismo nivel que somos los propios trabajadores y los propios técnicos, y además también pues el personal que también tiene necesidad de ir a los centros residenciales. Es cierto que en este momento el riesgo no está en los centros residenciales, el riesgo está en la calle. En la calle, exactamente. Entonces nosotros tenemos la obligación de proteger, en este caso, a la población de la residencia, a los trabajadores e incluso las propias visitas que tenemos. En nuestro caso hemos tomado como medida, que fue consensuada con los residentes que realmente tienen capacidad para poder decidir, es restringir las visitas a una visita diaria por residente, algo que los propios residentes, incluso ellos mismos, aplaudieron esa propia decisión y ese acuerdo que se tomaba, y así se hizo y así se comunicó a la Gerencia de Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y León como una medida que nosotros habíamos tomado y que no venía impuesta ni venía recomendada por nadie. Pero también hemos tomado otras medidas, fuera de las higiénico-sanitarias. Por ejemplo, en nuestra residencia hemos tomado la medida de tener 2 habitaciones en previsión de posible situación de aislamiento. Muy importante, claro. Ojalá no haga nunca falta, pero claro, no es igual mañana tener el problema de un residente o incluso hasta 4 residentes y que estén perfectamente aislados y que tengan la vida normal, pero en una situación de control, a que al final pues tomes otro tipo de medidas, pero el foco de riesgo siga estando ahí. También teníamos, si esta situación, pues lógicamente no se controla y sigue aumentando, y ya digo que el virus es un riesgo, pero los enemigos en este momento somos nosotros. Creo que la propia población en general, sin entrar en ningún colectivo, creo que algunas veces somos poco responsables y igual magnificamos el problema más de lo que es, sin esto querer decir que tengamos que obviarlo. Pero lógicamente tenemos que ser conscientes que el virus, que es el riesgo que tenemos ahí, está en la sociedad, está en el ambiente, claro. Y tenemos que dentro de esas medidas, pues todo el mundo por nuestra responsabilidad, pues debemos de tratar de corregirlo. Una de las formas de corregirlo, pues lógicamente, una vez que ya aplicamos las medidas sociosanitarias, como digo, pues está también evitar la gran aglomeración de personas. Aquí se habla de los grandes eventos, de miles, de cientos de miles de personas, pero claro, un centro residencial donde hay, en nuestro caso, entre residentes y trabajadores en el entorno de 120, 130 personas, si van 500 personas de visita, pues lógicamente es un número pues considerable, es un número considerable, sí. Porque el espacio también es más reducido. Por lo tanto, esa medida creemos que habrá familias que a lo mejor no lo entiendan. Nosotros, lógicamente, hemos puesto carteles, lo hemos anunciado, lo hemos dicho a las familias y les pedimos disculpas, pero lo hacemos por sus propios familiares. Claro. Nada nos interesa más que los residentes y los trabajadores. Desde luego, incluso también dentro de la capilla, me imagino que habréis tomado medidas a la hora de dar la paz, eso ya... Hay ciertas cosas en las que, bueno, pues la gente tiene que ser un poco más cautelosa, nada de 2 besos, pues un saludo normal, ¿no? Y me imagino que, claro, también hay muchas personas que quieren disfrutar ya de cara a la Semana Santa, es también lo que están comentando. Bueno, pues a lo mejor una Semana Santa mucho más recogida que vamos a tener que tener, pero lo importante es la salud, hay que prevenir. Bueno, pues sí, nosotros dentro de las medidas que me refería antes, incluso también hemos pedido a los residentes que ellos mismos eviten salir del centro si no es estrictamente necesario. O sea, claro. Muchas veces a lo mejor el problema no nos lo llevan, sino que el problema a lo mejor también lo podemos estar importando, porque en una salida nuestra propia relación en un entorno que no esté controlado, pues cuando volvemos no sabemos cómo volvemos, nadie es el culpable ni es responsable. Entonces son pequeñas decisiones, son pequeñas medidas que tienen que ver con todo esto. Nosotros ya, por ejemplo, en la residencia que tenemos en nuestra capilla y que tenemos todas las semanas la misa de los sábados, pues ya, por ejemplo, no hay pila de agua, no la hubo nunca, pues ya esa medida no es necesario tomarla. Ya la comunión ya se daba siempre en la mano, pues son medidas que ahora se están imponiendo, pero que ya en nuestro caso ya se venían haciendo con anterioridad. Pero bueno, es difícil. Es complicado. Que a un residente, a una persona mayor, que le viene familia que a lo mejor está fuera,
y que de repente que vienen 4 y que nada más puede entrar 1, pues yo lo entiendo. O que les gustaría sacar a su abuelo a comer a un restaurante o llevarlo y recomendar, no impedirle, porque si quiere salir es una situación que nadie puede impedirlo, pero hacer la recomendación, pues claro, el primer rechazo es a quien lo dice. Luego a lo mejor está el agradecimiento, pero en ese primer momento la situación es así, pero bueno, nosotros... Cuesta, te lo digo yo mucho, que mi abuela está en una residencia y es cierto que ahora mismo sí que nos han recomendado y lo vamos a cumplir al pie de la letra porque es necesario, ¿no? Nuestros mayores son los más vulnerables y en este caso, aunque vayamos a estar 20 días prácticamente, bueno, pues sin hacer visitas, hasta que se calme un poquito todo esto, yo creo que es una cosa positiva a largo plazo porque estamos intentando proteger, ¿no?, a nuestros mayores, que son los más vulnerables, como hemos dicho, y los que más riesgos pueden tener, y somos nosotros los que podemos exportar, ¿no?, todo. Claro, nosotros, por ejemplo, también en nuestro caso, también hicimos otra recomendación más a las familias y a las propias visitas, que hombre, todo el mundo sabe, ahora ya por la alarma que hay con la situación del coronavirus, pero ya también en otros periodos del año, cuando estamos con los catarros, estamos con las gripes, pues nosotros ya se lo recomendamos también, una visita a un familiar que teniendo un catarro va a ver a un residente, pues lo lógico es, oye, pues prívate una semana de no verlo, lo va a ir a ver otro familiar, ya te lo cuenta por teléfono, si hay una necesidad se va a contactar con las familias, porque el favor no nos lo hacen a nosotros como residencia, el favor se lo hacen a sus seres queridos, porque claro, yo imagino que para todas las familias lo más querido es un residente, un anciano que está en una residencia y que lo tienen institucionalizado. Por lo tanto, este pequeño sacrificio que nosotros entendemos que duele. Y yo soy el primero que cuando hemos tomado la decisión, el equipo directivo de la residencia, y se la comunicamos a la Junta de Castilla y León, pues claro, en ese primer momento, después de hablar con los residentes, pues claro, te quedas un poco vacío, porque dices, da la impresión de que estoy prohibiendo a alguien algo a los demás, es una pero lo hacemos únicamente por una responsabilidad y sobre todo pensando en el colectivo de los propios residentes y también por el cuidado y la protección de los propios trabajadores, porque claro, un centro residencial que mañana se viera mermado en sus propios profesionales, ¿cómo se cuidaría y se atendería al resto de los residentes? Exacto, es lo mismo que ocurre en la sanidad, es que muchas veces hablamos con cierta frivolidad de las cosas, pero no pensamos en el paso siguiente. Un centro residencial, y da igual el tamaño que tenga, porque en función del tamaño que tenga también tendrá sus profesionales, pero claro, si se viera mermado en sus profesionales, sus trabajadores, ¿qué ocurriría? ¿Cómo se prestaría el servicio a los residentes? Entonces, en aras de todo eso, yo creo que deben ser medidas que hay que tomar, que hay que ser responsables y que los familiares y las visitas, porque hay muchas veces que hay visitas que van a las residencias que no son familiares directos de los residentes, y muchas veces tengo que decir que son esas visitas las que más les cuesta entender ciertas medidas. No son los familiares más directos, sino son aquellas personas que acceden de una forma de decir, pues mira, esta tarde voy a aprovechar, voy a hacer una buena obra, que voy a ir a visitar a un enfermo, a 2 enfermos y tal, y no se dan cuenta que eso que para ellos es importante, es un flaco favor, pero a lo mejor es un flaco favor. Por supuesto que sí. Además, dentro de las residencias hay personas muy longevas. De hecho, había una persona muy especial, ¿verdad? Hace prácticamente pues un año y pocos meses, al que le hicimos una entrevista súper bonita, muy especial, y claro, estaba tan a gusto, que decía que estaba que vivía tan bien, que comía tan bien, que estaba fenomenal, que claro, que allí hay que cuidarles. Las residencias también, una de las cosas importantes es que se ocupan del ocio, de los cuidados, de una buena alimentación, entonces se tienen que mantener esas costumbres, esas rutinas, y ahora mi pregunta es, claro, tuvimos a una persona muy importante que era el más mayor de todo el Bierzo. Además le llamaban Jacinto, le llamaban el abuelo del Bierzo. ¿Tenemos otro abuelo del Bierzo? Bueno, pues mira, nosotros tenemos creo que es una suerte, porque en nuestro caso, se murió Jacinto, que tenía 106 años, pero hace 3 meses que se murió otro residente, una señora con 104 años. Fíjate. Tenemos con más de 100 años en este momento en la residencia 3 personas, entonces bueno, pues es una población que además es
En nuestro caso, gracias a Dios, tenemos que decir que el caso de Jacinto, pues hasta la semana antes de fallecer jugaba todos los días, todavía la partida y jugaba las cartas. Confirmado, además. Claro, pues es gente con la que además te transmiten una sensibilidad, te transmiten unas ganas de vivir familia, dentro de sus discapacidades que tienen con esas edades, pero de las que nos mandan y nos enseñan todos los días muchos mensajes. Debemos de aprender mucho de ellos. Y estoy convencido, bueno, estoy convencido no, yo en mi caso, cuando hemos hablado con ellos para tomar estas medidas, esas personas precisamente son las primeras que, no solamente ya que ven bien las medidas, sino yo tengo que decir que en nuestro caso hay residentes que, a pesar de la edad que tienen, pero que están bien de cabeza, que incluso ellos mismos han reducido su tiempo de bajar a las zonas comunes y prefieren estar más tiempo en las habitaciones, y ellos mismos han tomado la propia decisión de que si van visitas fuera del tiempo que ellos quieren estar abajo, que no quieren recibir visitas. Por lo tanto, ellos mismos nos enseñan mucho. Desde luego. Ellos mismos son las personas que están velando también de su salud, que es lo más importante. Muchísimas gracias, Adolfo, por acompañarnos esta noche. Vamos a mandar un beso muy fuerte a toda la gente que nos está viendo, a toda la gente de la residencia y, por supuesto, a todos nuestros mayores que ahora mismo pues están más recogiditos en casa, pero que no les falte ese amor y ese cariño que nosotros les tenemos, ¿no? Así que desde aquí ese fuerte abrazo, que lo reciban, y ya sabéis que sigáis participando con nosotros día tras día a través también de nuestras redes sociales, que también hay abuelos muy molones que manejan que no veáis el móvil, así que nos mandáis siempre mensajes, correos. Vamos a recordar nuestras redes sociales, vía nuestro correo electrónico o también nuestro Twitter y nuestro Facebook. Lo dicho, mañana ya miércoles se ve la vida de otra forma. Un besazo.